Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, como siempre les he dicho, Davasori pues presenta las evidencias en pantalla para que ustedes puedan verlas. Y como les digo, lo tienen en pantalla y es como si le pusiera el libro en sus ojos a 30 centímetros. Y pueden corroborar que todo lo que dice Davasori no son mentiras y que todo está sustentado con evidencias. Acá no se pierde el tiempo en insultos, me dedico simplemente a investigar, a estudiar y analizar todos los datos que tengo para pasárselos a ustedes, para que obviamente ustedes también despierten de ese letargo espiritual que lo tiene la ciudad Watchtower. Entonces quiero mostrarles un detalle muy interesante que tiene que ver pues con esto del pirateaje de nuestro amigo Charles T. Russell, un gran pirata del Caribe. Y siempre he dicho pues que se ha copiado todas las doctrinas de los adventistas del segundo venimiento y que la sociedad Watchtower arrastra toda esa influencia doctrinaria de su fundador, el señor Charles T. Russell, que si bien se retiró de la iglesia adventista, formó la Watchtower con toda la mentalidad y toda la escuela adventista que él recibió en su juventud y cree que quedaron grabadas en su mente para siempre. Aquí quiero mostrarles una prueba más de cómo el pastor Russell se pirateó las enseñanzas de Nelson Barbour. Antes de esto quiero mostrarles esta parte de acá. En el año de 1871, el señor Nelson Barbour escribió un libro, lo podemos ver acá en pantalla. Voy a cerrar acá un momentito, lo voy a poner bien de cerca para que se pueda ver. Escribió un libro que se llamaba Evidencias para la venida del Señor en 1873 de El clamor de medianoche. En este libro, escrito como ven ustedes en 1871, el señor Nelson Barbour, ahí dice Nelson Barbour, como pueden ver ustedes acá, publicado por Nelson Barbour. Este señor escribió en 1871 que dentro de 2 años más vendría Jesús a la tierra de forma visible, y como ya les expliqué antes, simplemente el señor Barbour tomó la enseñanza de la profecía de su jefe, el señor Guillermo Miller, y le agregó 30 años más a la fecha de el Armagedón que había puesto Miller para 1843, y dijo que se había equivocado por 30 años y que la verdadera venida de Jesús tenía que suceder en 1873. Y esto lo hizo cuando ya se retiró del adventismo milenarista para formar su propio grupo de los adventistas del segundo venimiento, donde escribe acá pues que el fin del mundo vendría en 1873 con la venida de Jesús, físicamente, visiblemente. Y quisiera leerles a ustedes cómo la sociedad Watchtower, si nos vamos a la página 50, capítulo que se llama La cronología, y donde él explica cómo llega pues a los 1873, al año 1873, como la venida de Jesús. Y es un comentario acá que tiene que ver pues con los 6.000 años de la historia humana. Este concepto de los 6.000 años de la historia humana y el séptimo día de 1.000 años, que es el milenio, no lo recibió pues Russell de Jehová como un alimento espiritual a su debido tiempo, sino que esto fue un pirateaje de Charles Russell de las enseñanzas de Nelson Barbour. Y acá quiero mostrarles una parte que lo demuestra, que lo comprueba, que es así. Entonces acerco un poco más acá y fíjese acá en el penúltimo párrafo, dice lo siguiente, se lo voy a traducir, ¿ya? Disculpe si me trabo un poco, pero no, está en inglés. Dice así: la creencia en todas las edades de la iglesia que el séptimo milenio de la historia de este mundo será un milenio de descanso. Está firmemente fijado en la mente de los cristianos que cuando nosotros claramente mostramos el fin, ahí está el punto, el fin de los 6.000 años en 1873, habremos aducido un argumento con más peso en las mentes de la cristiandad en favor de la venida cercana del Señor que cualquier otra prueba en toda la Biblia. Entonces está hablando pues que los 6.000 años terminarán de la historia humana, ahí dice muy claro que los 6.000 años de la historia humana terminarán en 1873 y que de ahí empezará pues el milenio con Jesucristo cuando venga como el novio para 1874, que es en la mañana siguiente del grito del clamor de medianoche de las 10 vírgenes. Entonces esta idea de los 6.000 años no es pues una idea pues que Dios le dio a la Watchtower como su canal para que se vean los domésticos, que la historia humana eran 7.000 años y que los 6.000 años terminarían en 1873 con la venida de Jesucristo. En esa época pues los adventistas querían que Jesús, los adventistas del segundo venimiento querían que Jesús iba a venir en forma visible en 1873, y esto se lo inculcó Barbour a Charles T. Russell, y Russell aceptó como un alimento de Dios dado a Barbour. Bueno, ahora veamos ahora cómo el
Pastor Russell, una vez que se retira de Nelson Barbour, hace su publicación de su revista del año de 1881 del mes de octubre, y vemos qué ocurre acá en la página 289. Vamos a agrandarlo un poquito más, lo vamos a agrandar y nos vamos a la página 289. Y nos vamos acá a la página 289 y vemos acá qué es lo que dice. Vamos a sacarlo un poquito porque quiero esta parte que está acá. Quiero leerles a ustedes, señores, muy grande acá. Veamos acá el segundo párrafo de arriba, a la izquierda, dice así. Voy a traducirles para que vean cómo Russell copia esto de los 6.000 años, ya cuando funda la Watchtower, y en el año de 1881 publica esta idea de los 6.000 años, como dice, como se lee a continuación. Y dice así, disculpen que me trabe porque está en inglés. Aquí no damos el tiempo, los argumentos o las pruebas. Ellas son familiares para muchos y pueden ser tenidas en la forma más conveniente. Veramente nosotros notamos aquí que la cronología de la Biblia, la primera parte entendida completamente de las Sagradas Escrituras por Bowen de Inglaterra, que muestra claramente y positivamente que los 6.000 años desde Adán terminó en 1873. Como ven, acá Russell publica en la Atalaya una enseñanza de los adventistas de su venimiento, enseñando que los 6.000 años acabarían en 1873, tal como lo había anunciado en 1871 el señor Barbour, jefe de Russell, cuando estaba en el adventismo de segundo venimiento, y como vemos captó esa idea, esa enseñanza de Barbour, y Russell lo publica y lo transmite a la Watchtower en la revista de edición de 1881 que estamos viendo en pantalla, y hace lo mismo, lo copia igualito, y habla de los 6.000 años desde Adán, terminó en 1873, que es el título del libro de Barbour, pruebas de que el año de 1873 es la venida de Jesús, y él, como vemos, Russell entendió así que esto era cierto, y lo publicó para que los seguidores de él en la Watchtower creyeran que era un alimento que Dios le había dado a él. No, simplemente es una copiadera, una piratería que hizo de Nelson Barbour. Y dice, continúa, y consecuentemente que allí la mañana del día milenial, la del séptimo milenio, empezó y año en el cual una variedad de cosas ya se han cumplido: el establecimiento del reino de Cristo, la atadura de Satanás y la restitución de todas las cosas y la bendición de todas las familias de la tierra. Ya se han cumplido todas, dice, en 1873. Y si todas estas cosas ya se han cumplido durante estos 1.000 años que empezaron en 1873, para Russell enseñaba pues que ya el milenio del séptimo día empezó en 1873 y estábamos viviendo el milenio, imagínense. Y así estaba enseñando en 1881 que ya lleva la ciudad Watchtower, estamos viviendo ya en el milenio hace 8 años atrás, porque empezó en 1873, siguiendo las ideas de Barbour. Y continúa diciendo la revista, seguramente una de las primeras cosas en la cual dependen las demás es la llegada del novio, quienes primero deben exaltar su iglesia, estableciendo su reino antes de que ella pueda bendecir, restaurar o pueda sujetar. Como vemos, señores, acá el señor Russell copia lo que está escrito en el libro de Nelson Barbour, de los 6.000 años de la historia humana que terminarían en 1873. Él la capta, la acepta como una verdad de Dios dada a Barbour, y cuando funda la Watchtower en el año de 1879, publicando su primera revista, pasan 2 años más, en el año de 1881, con esta revista publica pues que ya Jesús vino en 1873 como el novio, 1974 como el novio, y que vino en forma invisible. Entonces es un pirateaje totalmente de Barbour. Esta idea de los 6.000 años, de los 7.000 años de la historia humana, desde Adán, viene de Barbour. No es un alimento que le dio Jehová a él. Y finalmente, cuando revisamos la Despertar de octubre 8 de 1968, donde se habla sobre el anuncio del Armagedón para 1975, la sociedad Watchtower, pues aquí vemos octubre 8 de 1966, es la Despertar. Fíjense el título que dice acá, 6.000 años completados en 1975. Y dice así, vamos a proceder a leerles a ustedes para que vean que los 6.000 años los sigue usando Franz, ya no para que terminaron en 1873, sino en 1975. Y dice así, hay otra indicación cronológica que estamos rápidamente acercándonos al cierre de su fin para este inicuo sistema de cosas. Es el hecho que muy pronto, de acuerdo a la cronología de la Biblia, 6.000 años, sigue para acá, de la historia humana, terminarán ¿en qué año? Entonces terminarán los 6.000 años de la historia humana en el año de 1975. Ahí está, la historia humana terminará de todas maneras para 1975 y lo pone acá abajo. Aquí lo podemos ver.
dice, ¿en qué año entonces terminarán estos 6.000 años de la existencia humana? Terminará, ahí dice abajo, the year 1975. Ven ustedes, 6.000 años. Todo el concepto de los 6.000 años de la historia humana no viene pues de un alimento que le dio Jehová Russell, sino fue una piratería pues que viene de 1871, que lo publicó por primera vez el Nelson Barbour para fijar la fecha de la venida de Jesucristo fuera visible para 1873. Y Russell lo creyó como cierto, como alimento que le dio Jehová a Nelson Barbour, y cuando se retiró simplemente se pirateó esa enseñanza porque la creía como cierta y la pasó a la Watchtower. Bueno, amigo, esto quería demostrarles que el observatorio no miente y prestar las evidencias. Muchas gracias, amigos.